Rodney Rumsey. Un excursionista encontró restos humanos pertenecientes a un hombre cerca del Parque Estatal Natural Bridges en el condado de Santa Cruz, concretamente a las 4:30 de la mañana del 6 de octubre de 1982. Los investigadores determinaron que alguien le había quitado la vida al hombre desconocido. Durante 41 años, el caso permaneció frío como hielo hasta que Othram Labs realizó una asociación importante con la secuenciación del genoma de grado forense emergente. Othram es el primer laboratorio privado en América del Norte, construido específicamente para generar identificación humana a partir de evidencia forense y de la escena del crimen. Están trabajando en casos como este en toda Norteamérica y están teniendo mucho éxito. Un extracto de ADN derivado de los huesos de la víctima fue enviado a Othram desde el Departamento de Justicia de California. Othram hizo lo que se llama un análisis de idoneidad y midió cuánto ADN hay realmente allí. Othram Labs tiene la capacidad de observar cientos de miles de marcadores de ADN, lo que facilita la búsqueda de parientes más lejanos y la ingeniería inversa hasta llegar a la familia directa. En este caso, fue la genealogía la que apuntaba hacia una familia de la víctima. Luego, el FBI se involucró y pudieron usar algunas huellas dactilares. Una vez que tuvieron una idea de quién podría ser, decidieron confirmar esa identidad. Las fuerzas del orden pudieron tomar ese vínculo importante y darle un nombre al cuerpo que durante tanto tiempo para los investigadores había sido desconocido. En octubre de 2023, se anunció al público que los restos humanos pertenecían a Rodney Allen Rumsey, de 28 años. Rodney nació el 25 de mayo de 1954. Vivía en Sacramento, California. Michael Bogan, director de gestión de cuentas de Othram Labs, dijo: "Esto comenzó como un caso de restos humanos no identificados y ahora tienen un caso completamente nuevo que están investigando". Sin duda, amigos, la comunidad se ve impactada y los detectives se muestran impactados. Décadas largas para los miembros de la familia, pero ahora se siente realmente bien. Lo celebramos y ahora pasamos al siguiente. El antebrazo izquierdo de Rodney tenía una rosa roja con 3 hojas y un tatuaje de una calavera en su antebrazo izquierdo. El cráneo tenía trenzas negras, con 3 plumas con puntas rojas que sobresalían de la cabeza, rojas alrededor de las cuencas de los ojos. La teniente Karina Cecina, portavoz del Departamento de Policía de Santa Cruz, dijo que los investigadores todavía tienen mucho trabajo por hacer y tratarían de comunicarse con la familia de Rumsey. Carlos Alberto Videira de Orfão. En febrero de 2021, unos trabajadores descubrieron por casualidad restos humanos en un pozo sellado cerca de un almacén abandonado en Oporiño, al sur de Vigo y cerca de la frontera con Portugal. Los restos se habían descompuesto gravemente y se habían sometido a un proceso conocido como saponificación, en el que las bacterias que prosperaban en un ambiente húmedo y cálido convertían la grasa corporal en una sustancia cerosa parecida al jabón, dejando el cuerpo completamente irreconocible. Los investigadores pudieron concluir que el desconocido había recibido un golpe mortal en la cabeza y otros fuertes impactos en el cuerpo, pero la falta de carne y la ausencia de efectos personales en el pozo hacían que su identidad fuera un misterio. Las pruebas de ADN no arrojaron ninguna coincidencia con ningún individuo conocido o desaparecido en las bases de datos de la policía. Con la investigación paralizada en 2022, la Guardia Civil recurrió a Fernando Cerrulla, científico forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia. La reconstrucción facial forense implica la reconstrucción de un rostro a partir de restos esqueléticos, combinando la ciencia anatómica con la antropología y un cierto grado de interpretación artística. Con la ayuda de la artista Alba Sanín, el Dr. Cerrulla ideó 6 versiones del rostro del hombre, cada una con ligeras variaciones en el color del cabello y diferentes cantidades de vello facial. Las impresiones de estilo PhotoFit funcionaron. A las pocas semanas, una mujer portuguesa se acercó y dijo que había reconocido a su hermano, a quien no había visto en más de 3 años. Las pruebas de ADN confirmaron la historia de la mujer y el desconocido fue identificado como Carlos Alberto Videira de Orfão, originario de Viana do Castilho, Portugal, pero que vivía en España desde hacía 20 años y regentaba un negocio de coches usados en Vigo. Los investigadores de la Guardia Civil pudieron determinar el momento de la desaparición de Carlos, de 37 años, el 13 de octubre de 2018.
Al rastrear sus movimientos hasta su muerte, los investigadores identificaron a 5 sospechosos que se cree que tienen diferentes grados de participación en un asesinato. Podría estar relacionado con estafas perpetradas por Carlos en su negocio con autos usados. 2 de los acusados han sido puestos bajo custodia por el juez de instrucción de Oporiño, mientras que el tercer hombre que se cree que participó ha sido puesto en libertad bajo fianza. El Dr. Serrulla se ha ganado una reputación por identificar cuerpos en avanzados estados de descomposición, incluido su trabajo en el cementerio Darwin en las Malvinas, donde el Comité Internacional de la Cruz Roja ha liderado un esfuerzo para poner nombres a más de 120 soldados argentinos anónimos. También trabajó para identificar a las víctimas de los atentados con bombas en los trenes de Madrid de 2004. Además, le puso rostro a Manuel Blanco Romasanta, el primer delincuente en serie registrado en España, que afirmó que una maldición que lo convirtió en lobo fue la razón por la que mató a 13 personas en el siglo XIX. Kyle Clinkscales. Kyle Clinkscales, de 22 años, vivía en La Grange, Georgia en 1976. El joven obsesionado con los deportes asistía a la Universidad de Auburn en Alabama. En la universidad estaba empezando a buscar su lugar en el mundo y a trazar qué carrera seguir. El 27 de enero de 1976, Kyle dejó su trabajo a tiempo parcial en un bar en La Grange y se dirigió a un viaje de aproximadamente 45 minutos hasta la Universidad de Auburn, donde era estudiante de segundo año. Desgraciadamente, Kyle nunca llegó a la universidad. Cuando sus padres no pudieron ponerse en contacto con él, lo denunciaron como desaparecido. No se encontró nada fuera de lo común en el apartamento que sugiriera que se había escapado o se había mudado a otro lugar. Los investigadores creen que algo sucedió en algún momento de su viaje. Simplemente no sabían qué podría ser. La oficina del sheriff del condado de Troup y los padres de Kyle lo buscaron intensamente en las primeras semanas después de su desaparición. Se drenaron los lagos y se prometieron recompensas. Los agentes buscaron en los bosques una sola pista. Para los padres de Kyle, John y Louise Clinkscales, el esfuerzo fue una búsqueda apasionada y agotadora, que reflejaba muchos otros casos de personas desaparecidas en todo el país. Todos sus seres queridos pidiendo consejos, buscadores cada vez más cansados con cada empresa fallida y miembros de una comunidad exhausta mirando, horrorizados de que algo tan inquietante pudiera haberle sucedido a uno de los suyos. La determinación fue motivo de admiración para muchos. A Kyle Clinkscales siempre le había gustado Nueva Orleans, por eso sus padres compraron anuncios en la ciudad pidiendo ayuda para encontrar a su hijo. Le encantaba Hawái cuando lo visitó una vez de vacaciones cuando era niño, por lo que sus padres enviaron cartas a todos los departamentos de policía del estado. Y cuando llegaron pistas de que se había encontrado a una persona que coincidía con su descripción, mandíbula fuerte, cabello castaño desgreñado, cejas pobladas, condujeron a los lugares donde se originaron esas pistas. 2 años después de la desaparición de su hijo, los Clinkscales habían distribuido casi 5,000 pegatinas en los parachoques en busca de información. Se convirtieron en partidarios de las familias de otras personas que tenían parientes desaparecidos y trataron de llamar la atención sobre casos no tan publicitados. Los Clinkscales estuvieron entre los invitados a la Casa Blanca en 1985 para reunirse con el presidente Ronald Reagan sobre formas de abordar la cuestión de los niños desaparecidos y explotados. En su casa, la misma donde se había criado Kyle Clinkscales y que estaba decorada con fotografías de él sonriendo y con pajarita, sus padres se esforzaban porque su hijo cediera en ocasiones al cansancio. En una entrevista de 1978, John Clinkscales expresó su malestar. Tal vez, dijo, su hijo, a quien realmente no le gustaba la universidad, había sentido que era una carga financiera para sus padres. En lugar de abandonar o compartir sus sentimientos, es posible que simplemente hubiera querido hacérnoslo más fácil desapareciendo. Cada vez que Louise y John Clinkscales salían de su casa en La Grange, Georgia, para buscarlo, uno de ellos dejaba una nota. Si su hijo regresaba mientras ellos no estaban, querían que supiera que muchas cosas habían cambiado desde la última vez que lo vieron en 1976. Lo amaban. Escribían los Clinkscales, y allí, sobre la mesa del comedor, había una llave de repuesto para él. Tanto John como Louise Clinkscales enviaron sus muestras de ADN a los investigadores para que las analizaran, en caso de que alguna vez se encontraran los restos de su hijo. Lamentablemente, John Clinkscales falleció en 2007.
Louise falleció en enero de 2021 a la edad de 92 años. Un conductor en Cusseta, Alabama, a unas 30 millas al suroeste de La Grange, estaba en una carretera de 2 carriles el 7 de diciembre de 2021, cuando vio el vehículo con puerta trasera de un vehículo oxidado que sobresalía del arroyo y llamó a las autoridades. Era un Ford Pinto 1974 que sobresalía del arroyo. Había restos humanos dentro del coche oxidado y unos 50 fragmentos de esqueletos enterrados en el barro. No estaba claro qué permitió que el coche fuera visible desde la carretera después de tanto tiempo. En febrero de 2023, la Oficina de Investigaciones de Georgia confirmó que los restos pertenecían a Kyle Clinkscales. El arroyo donde se encontró el automóvil en el condado de Chambers, Alabama, en las afueras de La Grange, nunca fue registrado, porque la carretera probablemente no habría sido la ruta principal de Kyle a Auburn, aunque podría haber sido una alternativa. Erin Hackley, forense del condado de Throop, Georgia, dijo que los investigadores podrían tardar meses en determinar la causa exacta, si es que pueden identificar alguna, dada la edad de los restos. Hackley dijo que cuando recibió la llamada de los investigadores de que los restos habían sido identificados, llamó a la tía de Kyle, Martha Morrison, quien respondió con alivio y lamento que sus padres no estuvieran vivos para escuchar la noticia. Martha añadió que eran cristianos muy fuertes. Tenían fe en que las cosas les saldrían bien y nunca perdieron la esperanza. Cuando los restos de Kyle Clinkscales sean devueltos a sus familiares, planeamos conducir hasta el cementerio Shadow Lawn en La Grange. Allí, en la suave tierra entre las tumbas de su madre y su padre, será enterrado, acurrucado en un espacio reservado hace años. Joyce Rogers Annis. El 17 de marzo de 2015, un excursionista que caminaba por Lone Mountain Trail en Carson City notó un zapato que sobresalía del suelo y alertó a las autoridades, quienes encontraron el cuerpo enterrado de una mujer envuelta en un saco de dormir. Las autoridades estimaron que la mujer había fallecido aproximadamente un año antes de ser descubierta. Los investigadores siguieron el procedimiento habitual para identificar a la mujer, pero no pudieron y se convirtió en una Jane Doe. La oficina del sheriff de Carson City llevó el caso al proyecto ADN desconocido en 2019 para intentar investigar la genealogía genética para rastrear la identidad de Jane Doe, utilizando coincidencias de ADN para construir su árbol genealógico. Después de una compleja serie de procesos de laboratorio para extraer ADN y traducirlo a un perfil viable para compararlo con los millones de registros en las bases de datos, genealogistas genéticos investigadores voluntarios se pusieron a trabajar en mayo de 2020. El proyecto ADN desconocido dijo que desde que comenzó la investigación, más de 13 voluntarios han trabajado para conectar las coincidencias con árboles genealógicos que se remontan a antepasados nacidos a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Tomó poco menos de un año limitar la búsqueda a una sola familia en el vasto árbol. 3 de los 6 hermanos eran mujeres y esta pista se ofreció a los agentes investigadores para que la siguieran. En octubre de 2022, un miembro de la familia de la prueba de ADN de ascendencia de la desconocida se subió a getmatch.com como una base de datos pública que puede utilizarse en casos policiales. Después de esta coincidencia de ADN, los investigadores confirmaron que la desconocida es Joyce Rogers Annis, originaria de Michigan. Además de proporcionar la pista fundamental para esta identificación, el equipo del proyecto DNA Doe también proporcionó información sobre un hombre asociado con Joyce, quien más tarde confesó haber enterrado su cuerpo en Lone Mountain. Resultó que Joyce, de 72 años, falleció por causas naturales y su esposo, Edward Barton, la enterró en la montaña. No tenían hogar y no tenían dinero para un funeral. Desafortunadamente, no hay manera de probar o refutar la versión de los hechos de Edward Barton, y el caso se considera actualmente resuelto. Patricia Ann Tucker. Un grupo de niños que jugaban en Amherst Street en Granby, Massachusetts, encontró el cuerpo de una mujer el 15 de noviembre de 1978, enterrado bajo un montón de hojas. Los investigadores pudieron determinar que había recibido un disparo mortal en la sien. También hubo evidencia de que el cuerpo de la mujer fue arrastrado por el cinturón de un hombre. Se estimó que le quitaron la vida aproximadamente 3 meses antes de que su cuerpo fuera encontrado en agosto de 1978. Desafortunadamente, los investigadores no pudieron identificar a la mujer, por lo que durante décadas se la conoció como Granby Girl.
y fue enterrada en un cementerio local, con una lápida marcada: desconocido. El 6 de marzo de 2023, la Fiscalía del Distrito Noroeste celebró una conferencia de prensa en la comisaría de Granby para anunciar el importante avance del caso. Se anunció que los restos encontrados en 1978 pertenecían a Patricia Ann Tucker, de 28 años. Nació el 21 de julio de 1950. El primer asistente del fiscal de distrito, Stephen Gagné, dijo que los avances en la tecnología del ADN les permitieron encontrar a la media hermana de Patricia en Maryland, quien los llevó hasta su hijo. Tenía solo 5 años cuando Patricia desapareció. Stephen Gagné dijo: si bien es satisfactorio saber quién era Granby Girl en realidad, la investigación no se detendrá hasta que identifiquemos a la persona que le quitó la vida y brindemos a la familia una medida adicional de cierre y justicia. Esta investigación ha abarcado décadas y continuará hasta que se exploren todas y cada una de las pistas posibles. Stephen Gagné dijo que Patricia estaba casada con Gerald Coleman y que vivían en la orilla del lago Pocatapog, en East Hampton, Connecticut, en 1978. Coleman nunca denunció la desaparición de su esposa. Falleció en prisión en Massachusetts en 1996. Según Stephen Gagné, Coleman es ahora una persona de interés en el caso de Patricia. Patricia había tenido anteriormente nombres de casada como Patricia Heckman, Patricia Dale y más tarde Patricia Coleman en el momento de su desaparición. El hijo de Patricia, Matthew Dale, que ahora tiene 50 años, también habló y recordó sus últimos recuerdos de su madre. Estaba en el asiento delantero del auto de un extraño y llevaba un chaleco. Era 1978. Matthew estaba en el asiento trasero de Nobby Upholstery. Un hombre que no conocía conducía, pero Matthew recuerda vívidamente las últimas palabras que le dijo su madre antes de desaparecer. Me dijo que cruzara la calle hacia el patio de recreo, dijo Matthew, refiriéndose a un hogar grupal para menores. Ella dijo adiós. Ahora, en la mediana edad, los recuerdos de Matthew son confusos. Lo mejor que recuerda es que las instalaciones estaban en las afueras de Boston. Su padre lo recogió al día siguiente y lo crió después de que su madre lo abandonó. Matthew ha vivido en Carolina del Norte la mayor parte de su vida. Creció perseguido por el misterio de la desaparición de su madre. Los rumores circularon entre los familiares, incluida la especulación de que Patricia podría haber ingresado al Programa Federal de Protección de Testigos. Matthew dijo que tenía unos 30 años cuando aceptó que su madre ya no estaba viva. Mi madre se unió a la gente equivocada. Ella no era una excursionista, como decían algunas historias. A lo largo de los años, me han dicho muchas mentiras al respecto. Su padre falleció en 2015, y Dale se ha sentido algo a la deriva, aunque está felizmente casado. Es padre y ha sido electricista sindicalizado durante la mayor parte de su vida. Varias semanas antes de que se hiciera la identificación, la policía se presentó en su puerta. Le hicieron algunas preguntas y le explicaron que lo encontraron a través de su tío en una base de datos de ADN. Dijeron: niña Granby. Pensé, ¿qué es la chica Granby?, dijo Matthew. Los investigadores de la policía estatal no ofrecieron muchos detalles, pero dijeron que habían exhumado el cuerpo de Patricia. Matthew había archivado su ADN en una base de datos en caso de que alguna vez identificaran a su madre. Envió a los investigadores un archivo de su perfil de ADN digital y se comunicaron con él por teléfono a las pocas horas. Dijeron que era una coincidencia genética clara. Tiene escasos recuerdos de su madre, una sola fotografía, libros de bebés que ella creó para él, un mechón de su cabello y un pequeño tapiz que pintó cuando él era pequeño. Matthew dijo que planea arreglar una tumba adecuada para su madre. Desde hace años, la tumba está marcada únicamente con una cruz de madera. En 1998, los residentes de Granby donaron dinero para crear un marcador más digno. Matthew dijo que fue un final terrible. Lo que quiero hacer es que le hagan una nueva lápida. Ella merece tener su nombre en él. Webster Fisher. En julio de 1980, se descubrieron los restos de un hombre desconocido en una caja de madera en el canal sanitario y de envío del área metropolitana de Chicago. La caja que contenía el cuerpo había sido retirada con equipo pesado, junto con otros restos de una rejilla que impide que los objetos fluyan hacia la central eléctrica. La caja se rompió en algún momento durante la retirada y el vertido por parte de los empleados de la central eléctrica. El cuerpo fue encontrado por un empleado un par de días después buscando madera flotante. La descomposición avanzada dificultó la identificación.
Entre los objetos recuperados junto con los restos se encuentran varias llaves de vehículos. Los investigadores determinaron que alguien le había quitado la vida al desconocido, ya que su autopsia reveló que le habían disparado en el abdomen con una escopeta y luego varias veces con una pistola. Los investigadores sospecharon que el hombre perdió la vida varios días antes del descubrimiento de su cuerpo. Los investigadores creían que el hombre blanco desconocido tenía entre 25 y 35 años en el momento en que le quitaron la vida. Estimaron que medía 5 pies y 11 pulgadas de alto y pesaba aproximadamente 175 libras. Los investigadores observaron que tenía cabello castaño claro a rubio de aproximadamente 2 pulgadas de largo. En el momento del descubrimiento, el hombre vestía pantalones de trabajo azul oscuro que tenían una marca de lavandería, Gimnasio 5, una camiseta verde con bolsillo, calcetines de lana y una zapatilla de caza en forma de espiga de color oscuro. Se recuperaron las huellas dactilares de Harshal del cuerpo. Fueron enviados a bases de datos estatales y federales para compararlos, pero no coincidieron con ninguno. Se desarrollaron algunas pruebas dentales, pero no coincidían con ninguna persona desaparecida conocida. Durante más de 4 décadas, las autoridades han seguido diligentemente varias pistas sobre la identidad del hombre desconocido. En noviembre de 2009, su caso fue ingresado al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas y se le realizaron pruebas STR, pero no hubo coincidencia con nadie. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de las autoridades, la identidad del hombre sigue siendo un misterio. Con pocas pistas que los investigadores pudieran seguir, el caso quedó congelado. En 2002, la Oficina Forense del Condado de Will, como parte de una colaboración de larga data con Outram, decidió aprovechar la genealogía genética forense para ver si podían establecer una identidad para el hombre o un pariente cercano. La Oficina Forense del Condado de Will ha contribuido con fondos sustanciales para las pruebas de este caso, y el resto de los fondos necesarios se financiaron mediante financiación colectiva mediante la plataforma DNA Solves. Se enviaron pruebas esqueléticas a Outram y se desarrolló un extracto de ADN adecuado. Los científicos de Outram utilizaron secuenciación del genoma de grado forense para construir un perfil de ADN completo, y el equipo interno de investigación de genealogía genética de Outram utilizó el perfil para desarrollar pistas de investigación. Las pistas fueron devueltas a las autoridades y una investigación de seguimiento, junto con pruebas de ADN de confirmación de un miembro de la familia, confirmaron que la víctima de 1980 era Webster Fisher, nacido el 25 de septiembre de 1950. La Oficina Forense del Condado de Will anunció el 22 de marzo de 2023 que los restos pertenecían a Webster, de 29 años, de Chicago. El sargento Mike Ernest dijo: «Obviamente hubo muchos crímenes relacionados con la mafia en esa época, y muchos de ellos ocurrieron en el condado de Will. Entonces, ¿es esa una posibilidad que exploraremos? Sí, es algo que puedo decir con seguridad, no lo sé». La esposa de Webster dijo recientemente a los investigadores que su marido salió de casa a mediados de julio de 1980 para comprar cigarrillos en una gasolinera situada a una manzana de distancia, pero nunca regresó. Los familiares dijeron que Webster fue reportado como desaparecido al Departamento de Policía de Chicago. Joe Piper, forense adjunto e investigador de casos sin resolver de la Oficina del Forense del Condado de Will, dijo: «Este caballero es el padre de alguien, el tío de alguien, el hermano de alguien, y es bueno poder darle a la familia algún tipo de cierre, porque están mirando y preguntándose qué pasó con su ser querido. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,